Algunos de ustedes, y la mayoría de ustedes, espero yo, vieron el afiche y algunos conocieron el tema, ya sea por el afiche, ya sea por el audio que se pasó a través de la radio o de X o Y manera, ya que sea que Juana le invitó a María, mira, venite, vamos a compartir este primer encuentro de músicos 2020 con un tema. ¿Y cuál es el tema? Camina y persevera. Interesante. Camina y persevera. Esta palabra o este mensaje nos invita a dos características sobre las cuales vamos a conversar. Porque no solo se trata de caminar. ¿Qué implica caminar? Caminar implica, estoy en este momento aquí parado, en este momento tomo una decisión y doy un primer paso. Y comienzo paso a paso. Eso es caminar. Tomar una decisión, estoy parado en este momento, voy a moverme de un punto A a un punto B y comienzo a dar pasos poco a poco. Eso es caminar. Pero resulta que no solo se trata de caminar, no solo se trata de tomar una decisión, no solo se trata de comenzar a realizar una actividad, no solo se trata de comenzar a realizar un servicio, no solo se trata de comenzar a llevar a cabo un plan. ¿Por qué? Porque en ese trayecto nos vamos a encontrar y nos encontramos de hecho con distintas dificultades. En cualquiera de las índoles en cuales nos encontramos esas dificultades, sean estas familiares, sean estas laborales, sean estas eclesiales, sean estas incluso personales. En el caso del servidor de la gente pastoral y en nuestro caso particular como músicos católicos, no solo se trata de caminar, tomar una decisión y comenzar en un ministerio, sino que también se trata de perseverar. ¿Será importante perseverar para el servidor? Sí lo es. ¿Se imaginan ustedes 12 discípulos que solamente se hubiesen quedado con Jesús en el comenzar a caminar y no se hubiesen preocupado por el perseverar? Imagínense ustedes los primeros discípulos, bueno, ya apóstoles, cuando Jesucristo subió y los apóstoles quedan con una misión. ¿Cuál fue la misión que les dejó Jesucristo a los apóstoles? Vayan y prediquen a toda. ¿Se imaginan ustedes que los discípulos, en este caso ya los apóstoles, porque discípulo es aquel que sigue? Algunos se preguntará por qué en un momento les llaman discípulos y por qué en algún momento les llaman apóstoles. Ciertamente discípulo significa aquel que sigue. De hecho, el término discípulo también encierra el que se sienta y escucha a su maestro. Por eso es importante que para cada uno de nosotros como servidores, aunque estemos sirviendo, jamás se nos olvide que nunca debemos de dejar de ser discípulos. En la vida, algunos creemos que cuando comenzamos a realizar un servicio, ya el discipularse, ya dijimos que discípulo es el que se sienta y el que escucha. Trayéndolo a nuestro contexto eclesial significa o significaría aquel que sigue aprendiendo, aquel que sigue escuchando, aquel que sigue caminando en el aprendizaje a través de los distintos caminos que la iglesia nos ha dado para formarnos, sea creciendo y continuar alimentándolos desde la oración, desde la Eucaristía, desde la vida comunitaria, desde el apostolado, pero debemos de continuar viviendo la realidad de discípulos, aunque estemos sirviendo. Volvamos entonces al contexto. Imagínense ustedes a los primeros apóstoles que solo se hubieran preocupado por comenzar a caminar, pero no se hubieran preocupado por perseverar. ¿Qué hubiese pasado con ellos cuando se hubiesen topado con las primeras dificultades? ¿Creen ustedes que los apóstoles cuando comenzaron a visitar las distintas comunidades, lugares, pueblos y regiones alrededor del mundo para transmitir la buena nueva, creen ustedes que se encontraron con dificultades, sí o no? Sí, muchísimas. Y dificultades de muerte, ¿cierto? Dificultades de rechazo, tratándolos de locos, linchándolos, castigándolos fuertemente, amenazándolos de muerte, diciéndoles que ustedes no deben continuar transmitiendo el mensaje ni hablar de aquel tal Jesús de Nazaret.
Y ustedes encontrarán muchas veces alrededor de las cartas de Pablo que muchas veces después de estos linchamientos, después de estos castigos, ¿qué seguían haciendo los apóstoles? Salían con alegría, seguían transmitiendo el mensaje, seguían transmitiendo la buena nueva con alegría, porque para ellos esos castigos tenían una razón de ser. Para ellos esos sufrimientos tenían una razón de ser. Sabían ellos que las dificultades y que los caminos formarían parte del proceso. Sabían ellos que al decir sí a Jesucristo y al decir sí al envío el cual ellos habían recibido de parte del Maestro, se iban a topar con esas dificultades. Y ciertamente, trayéndolo a este contexto, como servidores evangelizadores, como agentes pastorales que servimos por medio de la música, ciertamente, al igual que los apóstoles, debemos saber, debemos de tener claro, y los que son jóvenes, que lo conozcan, que lo sepan, que decir sí al Señor trae dificultades. Que los servicios distintos que realicemos como agentes pastorales nos harán enfrentarnos a distintas dificultades. Nos harán enfrentarnos al rechazo, nos harán enfrentarnos al que cierren puertas, nos harán enfrentarnos a dificultades incluso de nuestra propia familia, incluso de nuestros matrimonios, incluso de nuestra vida realidad eclesial. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido incluso dificultades con estos mismos hermanos de iglesia, con nuestro mismo párroco, con el sacerdote X, con el sacerdote Y? Aquel dijo que cantaran esto, pero llegó el otro día, el domingo le dijo cállense, y así sucesivamente. Un día nos encontraremos con dificultades tan sencillas como que un día tenemos 20 micrófonos, al otro domingo resulta que no hay nada porque alguien se los robó, etcétera. Y podremos seguir encontrando dificultades. Un día un aparato funcionaba bien, el otro día el otro aparato ya no funciona bien, el otro día este cable estaba bueno, el otro día ya no funciona el cable. Un día el hermano estaba de buenas, al otro día el hermano dijo ya no sigo en el coro, y era el único guitarrista del ministerio. Las dificultades en nosotros como servidores forman parte del paquetito. Entonces no solo se trata de caminar. Caminar implica tomar una decisión. Caminar implica comenzar a dar pasos. Sino se trata también de perseverar. Ubicándonos primero en el contexto, quisiera abrir un pequeño paréntesis y de hecho les invito a que curiosemos en algunos momentos siempre pensamientos. En este caso, por ejemplo, San Agustín, hay un pensamiento precioso que me gusta, que dice así: pues aquel que canta alabanzas, no solo alaba, sino que también alaba con alegría. ¿Qué dice? Alaba con alegría. Aquel que canta alabanzas, no solo canta, sino que ama. ¿Qué es lo que hace? Ama a quien le canta. En la alabanza hay una proclamación de reconocimiento, en la canción del amante por amor. San Agustín dice, no solo cantes, sino que hazlo con alegría, o sea, vive la alegría de lo que cantas. San Agustín dice, no solo cantes, sino que ama a aquel al que le estás dedicando la alabanza. San Agustín dice, no solo cantes, sino que vuélvete amante por amor de lo que cantas. En otras palabras, no solo se trata de cantar, sino que se trata de vivir. Hay un tema muy interesante en otros retiros de músicos, en algunas comunidades lo compartimos, que dice, vive lo que cantas para cantar lo que vives. Refleja lo que cantas para que el canto sea un reflejo de lo que estás viviendo. Entonces, San Agustín nos invita entonces no solamente al hecho de comenzar a caminar, tomar la decisión de realizar un servicio pastoral, más aquellos a los cuales iniciamos, como aquellos que tienen 10, 5, vamos a ver, una pequeña preguntita. Levanten la mano de aquí quienes tienen más de 5 años de servir. Vamos, upa. Bajen la manito. Levanten la mano quienes tienen más de 7 años de servicio.
Mire qué cosas. Bajen la mano. Voy ahora casi a los que tienen barba. Levante la mano los que tienen más de 10 años de servicio. Excelente, muy bien. Voy más para allá. 15 años. Miren, bajen la mano. 20 años. Y ya vino la luz. Ok, bajen la mano los de 20 años, gracias. Se trata, por cierto, un fuerte aplauso para todos ustedes perseverantes. Hey, tener 5, 10, 15, 20 años no es para cualquier gallo. No es para cualquier gallo. Saben perfectamente de qué estamos hablando. Entonces, San Agustín ciertamente nos sugiere algo. No solamente usted comience a realizar su servicio pastoral, en este caso a través de la música, sino que también nos sugiere que lo realicemos con esmero. ¿Cuál es la palabra? Esmero. Cuando dice que vivamos lo que estamos realizando, la palabra clave también que está tras esa frase es esmero. Vive lo que estás haciendo. Vuélvete un reflejo de lo que estás haciendo. No solo se trata que tu canto salga externamente, sino que toda tu vida sea una canción. Hay una canción preciosa de un cantautor católico de Costa Rica que precisamente la canta Martín Valverde, pero Mauro se llama, Mauro Escobar de Costa Rica. Dice: si mi canto no hace algo en mí primero, ¿de qué me sirven estas ganas de cantar? Eso dice. Lo repito, si mi canto no hace algo en mí primero, ¿de qué me sirven estas ganas de cantar? Lo voy a traducir ahora a instrumentistas. Si lo que ejecuto no hace algo en mí primero, ¿de qué me sirve tocar guitarra? Si lo que ejecuto no hace algo en mí primero, ¿de qué me sirve tocar bajo, batería, caja andina, violín, violonchelo, contrabajo, etcétera? ¿De qué me sirve? Si lo que estoy realizando por medio del manejo del sonido no hace algo en mí primero, ¿de qué me sirve lo que estoy haciendo? Nos volvemos como tambores vacíos, suenan por fuera preciosos, pero por dentro no tienen un sentido. Entonces, la frase, volviendo al pensamiento de San Agustín, nos habla de la palabra esmero. ¿Cuál es la palabra? Esmero. Fíjense ustedes que si analizamos estos términos desde el contexto bíblico, encontraremos que ciertamente a Dios le fascinan estas dos palabras. Al Señor le fascina el orden y al Señor le fascina la diligencia. ¿Qué es un diligente? Un diligente es aquel, de hecho la diligencia y la perseverancia tienen como términos una íntima relación. ¿Por qué? Porque el diligente, bien dando un concepto desde un contexto sencillo, el diligente es aquel que sigue caminando y sigue perseverando a pesar de. Lo repito, el diligente es aquel que sigue caminando y sigue perseverando a pesar de. Y Dios bendice al diligente. Dios bendice al que trabaja en el orden. El orden y la diligencia son dos términos claves que deben ser escudo y deben formar parte y deben ser reto para todos nosotros. Que nuestro servicio, repitamos esto, que nuestro servicio sea realizado en el orden y la diligencia que el Señor espera. Óiganme, el Señor bendice al diligente. El Señor bendice al perseverante. No es en vano que en las cartas de San Pablo no habla acerca de el que gana la carrera. San Pablo no habla de eso. San Pablo habla de el que resiste la carrera. No se trata de ganar el que llegue primero, el que cante mejor, el que llene más salones. No se trata del que cante más misa. Ustedes solo cantan una, pero nosotros cantamos 3. ¿Y qué? No se trata de eso. Se trata de perseverar en lo que estamos haciendo. Vamos al contexto bíblico y revisemos un ejemplo. Los que están apuntando, sería interesante. Y vámonos primeramente a Esdras 7:23. Esdras 7:23.
¿Creen ustedes que para Dios es importante el orden? ¿Creen ustedes que es importante? De hecho, si nos vamos al Génesis, encontraremos que ¿en cuántos días Dios hizo el mundo? 7. Y 7, como símbolo bíblico, es un número que simboliza la perfección. Y la perfección implica orden. Por eso es que Dios dijo, y todo lo que hizo Dios lo hizo bien. Bien es que lo hizo en orden. 7 días significa perfección. Entonces Dios desde el inicio de los tiempos utiliza el orden. Ahora pregunta para ustedes y para mí, porque se trata de una reflexión que estamos haciendo juntos. El orden, amigos y hermanos, el orden es importante y necesario para el ejercicio de nuestros ministerios, ¿sí o no? Yo creo que sí. Es más, el orden es necesario en nuestros ministerios. No solo se trata de reunirnos y a ver qué sale en la Eucaristía, sino se trata de que todo lo que hagamos, lo hagamos en orden. ¿Y el orden qué implica? Miren, en el Antiguo Testamento, vamos a ubicarnos en el contexto de Saúl y David. ¿Quién era Saúl? Era un rey. De hecho, el primer rey de Israel, ¿cierto? ¿Sí? El primer rey de Israel. Y dice la palabra que Saúl fue aquejado por un mal espíritu. Y no hallaba qué hacer Saúl. Entonces resulta que un día se le acercó una persona y le dijo, mire, yo conozco a un músico que ejecuta bien. ¿Cuál es la palabra? Ejecuta bien. Utilizando esa palabra que inicia, que ejecuta bien, bien implica orden. Dios nos llama a practicar el valor del orden, a hacer las cosas bien. ¿Y qué características implica el hacer las cosas bien? Cada uno puede realizar o cada uno puede sacar. ¿Qué implicaría hacer las cosas bien desde sus realidades, desde sus ministerios de música, desde sus comunidades? Vamos a ver, hagamos una pequeña lista, una breve lista. ¿Qué implicaría hacer las cosas bien como servidor de música en nuestros ministerios? Orar. ¿Qué más? La alegría, transmitir alegría. Muy bien, ¿qué implicaría? ¿Qué más implicaría hacer las cosas bien? La unidad, gozo. ¿Qué más implicaría? ¿Podemos realizar nuestros servicios sin planificación? No lo creo. Estamos llamados en el orden a planificar primero, a ordenar primero la ruta que vamos a tomar, los cantos que vamos a realizar, los recursos que vamos a utilizar para poder después realizar nuestro servicio pastoral. No al revés. Estamos en la misa sirviendo y estamos planificando a la vez en la misma misa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a cantar? ¿Cómo va a salir este siguiente canto? ¿Quién va a cantar primero? ¿Quién después? Y lo estamos haciendo durante estamos haciendo el evangelio, durante estamos haciendo el ofertorio. Si hay un grave error que como servidores caemos, es en separarnos de la asamblea, y meternos en nuestro cusulito como servidores, viendo quién hace esto primero, quién hace después, quién va a cantar primero, quién va a cantar después. En una Eucaristía somos parte de la asamblea. Nuestra función es dirigir el canto que cantamos, ojo, que cantamos junto a la asamblea, no solos. Junto a la asamblea realizamos un solo canto como ofrenda agradable al Señor. Juntos somos asamblea. Entonces, ciertamente, desde el término administrativo, una de las primeras, de hecho son 5 funciones del administrador, alguno de ustedes la escuchará. 5 funciones de la administración, y la primera es planificar. La herramienta eficaz de todo ministerio es planificar. Segundo, ¿qué otra herramienta? ¿Qué planificamos? Planificamos los cantos. Y el tiempo y la anterioridad son claves para todos nosotros. Sabemos de que para escoger un canto, para preparar los cantos de una Eucaristía, intervienen distintos criterios. El peor criterio que podemos utilizar es: hagamos este canto porque este es el que nos sale mejor, o hagamos este canto porque es el que todos nos sabemos. Esos no son criterios pastorales.
Sabemos todos nosotros que para realizar un programa de cantos de una Eucaristía con una correcta planificación, dentro de la planificación debemos de tomar en cuenta los distintos criterios litúrgicos que intervienen para poder escoger un canto. Número 1, el contexto de la palabra del día. Número 2, el contexto del tiempo litúrgico que estamos viviendo. Número 3, la celebración eucarística. Cierro y le doy la palabra. La celebración eucarística que estamos realizando, el contexto de la solemnidad de la celebración eucarística que estamos viviendo. Hoy sí, te escucho. Número 1 es el contexto de la palabra del día. El criterio, los criterios para la selección de cantos. 2, el contexto del tiempo litúrgico. 3, el contexto de la solemnidad que estoy viviendo, sea esta una fiesta o sea esta una solemnidad. Como podemos ver, hay distintos criterios para escoger los cantos. Y sabemos también que de acuerdo a esa escogencia de cantos son los instrumentos que utilizaremos ese día o directamente en esa participación litúrgica que vamos a tener en la Eucaristía. Sabemos también de que no solo se trata de realizar un programa de cantos y no solo se trata de asegurarnos que la comunidad maneje esos cantos. Si lo que hacemos es un programa de cantos que solo no sabemos nosotros, pero no se sabe la comunidad, entonces se rompe la función litúrgica que estamos realizando y pierde el sentido. Porque desde la constitución de la Sagrada Liturgia, la función del músico en la liturgia es dirigir, orientar los cantos que la asamblea canta, no que el coro canta. Entonces eso es importante. Entonces veremos de que intervienen una serie de recursos para poder realizar nuestra función ministerial. No solo se trata de caminar, sino que se trata de poner esmero, como nos dice San Agustín, y se trata de perseverar. Y el perseverar implica diligencia. Pregunta: ¿perseverar cansa, sí o no? Sinceramente, ¿perseverar cansa? Sí cansa. ¿Ser diligente cansa? Sí cansa. Si no, pregúntele al que tiene 10 años de estar asistiendo a una Eucaristía de 7 de la mañana los domingos. Cansa. Sobre todo cuando el músico se levanta y queda viendo la cama tan sola, triste, desamparada. Y la cama le canta: ¿por qué te vas? No, mentira. Mentira. Cansa. Sin embargo, Dios mismo sabe que cansa. La iglesia misma sabe que cansa. Dios mismo sabe que por nuestras propias fuerzas, ¿qué va a pasar? Si creemos que las cosas por nuestras propias fuerzas, y aquí me voy a salir del contexto del servicio litúrgico, sino que hablaré en todos los contextos, sean las planificaciones, sean los proyectos que tiene cada uno, los proyectos de vida, familiares, laborales, etcétera. Dios mismo sabe que por nuestras propias fuerzas cansa. Por eso es que es importante que en el trayecto, en el caminar, en ese perseverar, no nos soltemos de la raíz, no nos soltemos de la rama, no nos soltemos del tronco. Porque ¿qué pasa con un árbol y usted corta el árbol y la raíz queda adentro y el árbol queda solo? ¿Qué pasa con ese árbol? Se cae y después se seca y se corroe completamente por dentro hasta que llega un punto en el cual solo queda la corteza podrida. Y así nos puede pasar también a nosotros si nos cortamos de la raíz. ¿Qué significará, Luis, ese cortarnos de la raíz? Uy, eso es delicado. Porque les decía al inicio que a veces en el trayecto, en el camino, se nos olvida de que no debemos de dejar de ser discípulos. Y a veces solo nos concentramos en ser apóstoles, o sea, en el ejercicio de nuestro apostolado. Alguna vez en algún encuentro para músicos hice alguna pregunta, no me acuerdo dónde fue, sinceramente, hice esta pregunta. Estaban todos los músicos, estaban reunidos y les digo: a ver, ¿a qué va usted a misa? Y alguno dijo: yo voy a servir.
Entonces yo le digo, mire, si usted va a la misa porque su sentido es ir a servir, híjole, está preocupante. ¿Por qué creen esto? Porque su sentido de ir a misa no es ir a servir. Su primer sentido de ir a la Eucaristía es vivir el encuentro con Cristo, es alimentarse de Cristo. Es porque usted como cristiano católico tiene la necesidad de vivir el encuentro con Cristo. Es porque usted no se quiere soltar de la raíz, sino que quiere seguir unido a la raíz y quiere seguir alimentándose de esa raíz que es Cristo. Quiere seguir sostenido de ese tronco que es Cristo. Quiere seguir sostenida de esa rama que es Cristo. No se quiere soltar. Por eso la Eucaristía, usted junto a la asamblea va a vivir ese encuentro. El servicio. ¿Qué es el servicio? Es una consecuencia solamente de vivir ese encuentro. Por eso es que los apóstoles alguna vez les preguntaron y dijeron, es que nosotros no podemos callar, lo estaban viviendo. No podemos callar lo que hemos visto y oído. El servir es una consecuencia de vivir ese encuentro. Entonces, ¿qué pasa cuando nos soltamos de esa rama, cuando nos soltamos de ese tronco, cuando nos cortamos de la raíz? Ciertamente ese tronco se cae, ciertamente ese tronco comienza a ahuecarse, ciertamente ese tronco comienza a podrirse. Lo mismo puede pasar con nuestro servicio, sea al año, sea a los 5, sea a los 10, sea a los 20, los 25 en el nombre de Dios. Carlos, ¿cuánto tiene sirviendo usted? 40, perdón, mire, 40. Un aplauso a Carlos, por favor. Y en algunos coros me he topado, mira, la vez pasada estaba preguntando, ¿a quién 5? ¿Quién 10? ¿Quién 15? Y dijo uno, yo tengo 55 años de servir. Y yo quedé media vida, mano. Media vida. Yo diría que más de alguno pudo haberle dicho a ese señor en ese momento, que por cierto hace poquito falleció. Media vida. ¿Y de dónde? Uno podrá preguntarse, ¿y de dónde tomaba la fuerza ese señor? ¿De dónde? Del tronco, de la raíz. No dejar de ser discípulos. Y vamos cerrando, vamos concluyendo. Si ciertamente el discípulo es aquel que se sienta, el discípulo es aquel que escucha, el discípulo es aquel que no deja de aprender. Y como servidores, sea al 1, sea a los 5, a los 10, a los 15, a los 20 años, no debemos de dejar de ser discípulos. Ciertamente lo que quiere decir es, debemos preocuparnos que aunque estamos sirviendo en cualquiera de los campos de servicio que realicemos, nunca debemos de dejar de ser discípulos. O sea, nunca debemos de dejar de escuchar, nunca debemos de dejar de aprender, nunca debemos dejar de orar. Nunca. No debemos olvidar las 4 bases. Las 4 bases son los 4 caminos que la iglesia nos deja para vivir ese encuentro con Cristo. Vida comunitaria. Congregarse en comunidad. Una vez dijo un sacerdote y me encantó la frase, la hice mía, la guardé, dice, en nuestra iglesia no funcionan llaneros solitarios. No funcionan los que creen que no dependen de ningún permiso, que no dependen de ningún sacerdote, que no pertenecen a ninguna comunidad, que se mandan solos. No funcionan los llaneros solitarios. Miren, muchas veces criticamos el orden de la iglesia, lo sé, y algunas veces hasta nos enoja el orden de la iglesia. Pero también como servidores debemos entender que nuestra iglesia es una iglesia de orden y que en ese orden han sido 2020 años que el Señor les ha respaldado por la gracia del Espíritu Santo y les ha bendecido a través del orden. Y ahora somos una iglesia basada en la roca a nivel mundial, ¿cierto? Basados en la roca. No funcionan en la iglesia los llaneros solitarios. Estamos sometidos al orden de la iglesia. Entonces, vida comunitaria también implica eso. Estamos sometidos, no tomamos decisiones solas. Por algo somos una sola iglesia católica y no somos una secta más de las miles de sectas que existen en el mundo. 2, no dejamos de vivir una vida de oración. No nos soltemos de la vida de oración, que es fuente.
No nos soltemos de la palabra que es fuente. ¿Qué podemos decir de una persona que canta la palabra, pero no lee la palabra? Seguimos leyendo la palabra, no debemos cansarnos de hacerlo. Y tercero, no debemos de dejar de ser nunca, no importa la cantidad de años, hombres y mujeres eucarísticos. Si hay algo que nos debe caracterizar como músicos católicos, es que somos hombres y mujeres de Eucaristía. Si hay algo que a mí como Luis Velázquez se me puede cuestionar, es ¿qué hace Luis cantando en una Eucaristía o realizando un concierto en una X comunidad, pero no cree en la Eucaristía? No cree en el milagro. Miren, alguna vez en una comunidad dije lo siguiente: nosotros tenemos el privilegio, tenemos la hermosa bendición, altamente envidiable por todo servidor cristiano no católico, de poder ver, ser testigos y poder alimentarnos, escuchar, alimentarnos y poder ser testigos de un milagro real que ocurre frente a nosotros. Ese momento de la anátmesis es tan especial, o el momento de la consagración, en otras palabras, es tan especial. Por eso es que San Pablo, haciendo un breve paréntesis para poder entender esta última palabra, por eso es que San Pablo decía de que debemos ver con los ojos de la fe y no con los ojos carnales. Los ojos de la fe solo se pueden obtener a través de la vida de la palabra y la oración. Solo ahí usted podrá ver de que en el momento de la consagración, cielo y la tierra se hacen uno solo. El sacerdote se encarna en Cristo mismo y su sangre es derramada, y lo que es pan y lo que es vino, nada más y nada menos de que frente a nuestros ojos se consagra el verdadero cuerpo y en verdadera sangre de Cristo. Si Luis Velázquez no cree en esto, si Luis Velázquez no vive ese milagro como tal, si Luis Velázquez en ese momento de la consagración no le está parando bola a lo que está ocurriendo frente a la mesa, entonces yo como Luis Velázquez me cuestionaría altamente si lo que estoy haciendo tiene sentido o no lo tiene. Así de delicado es esto, así de grave es esto. Ese momento tan solemne. ¿Saben ustedes que en la liturgia incluso no nos invitan a cerrar los ojos? ¿Saben ustedes eso? Sino que es todo lo contrario. En el momento del análisis, en el momento de la consagración, en ese sagrado momento, nos invita a abrir los ojos, nos invita a ver lo que está ocurriendo frente a esa mesa, nos invita a ser testigos de ese hermoso milagro en el cual el cielo se abre, la tierra se levanta y Cristo mismo se hace sacerdote, es encarnado en Cristo mismo, el sacerdote, y realmente su sangre es derramada. Queremos encontrar la fuerza para perseverar, no nos soltemos de ese tronco a través de esos 4 caminos. Queremos encontrar la fuerza para perseverar y que no sea el sacerdote el que nos haga. Basta con que el sacerdote arrugue la cara y ya un ministerio se deshace. Y sé que es difícil. Tengo 20 años sirviendo también y sé que es difícil. Que una comunidad venga y levante un falso, que un sacerdote venga y que cierre las puertas, que me pase algo, que ocurra algo, que se me comience a tambalear el suelo. Sé que es difícil. Y sé que muchos hay muertes en este caminar, que a veces les han dicho, a veces les ha hecho pensar, yo no debería seguir en esto, sinceramente. Es que dan ganas de dejar todo tirado y que vea quién canta su Eucaristía, yo no voy a ir. A veces dan ganas. Pero no nos soltemos del tronco, no nos soltemos de la raíz. Por una sola razón, una sola. ¿De quién creen ustedes que son los talentos que cada uno de ustedes y que yo tengo? ¿De quién son? ¿De quién? ¿Están seguros? ¿De quién? Sus dones y talentos son de Dios. Ustedes y yo somos administradores de esos dones y talentos. Pero cuando Cristo esté frente a nosotros, cuando estemos frente a Cristo, porque Él es el Señor y yo soy el siervo, cuando estemos frente a Cristo, no le vamos a dar el talento que nos dio. Nos va a pedir el fruto de ese talento, lo que producimos de ese talento. Lo peor que yo le puedo decir ese día que esté frente a Cristo es: Señor,
Tú me dijiste que podía cantar un instrumento, pero es que vieras ese párroco tan regañón y me dijo que ya no cantara y que yo me fui, ya no quiero hacer nada, porque es que esa muchacha con la cual yo no me llevo en el ministerio ya no quiero seguir, por eso es que dejé de cantar. Nos va a pedir el fruto, el producto, no el talento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un aplauso para ustedes por su perseverancia.